que ustedes se encuentren súper bien en este nuevo día y como siempre les envío un fuerte abrazo y les doy la bienvenida a mi canal. Yo soy María, tu trader profesional. En este video vamos a estar hablando acerca del indicador MACD, cómo utilizarlo, cómo trabajar con él y muchos otros datos interesantes para ti. Antes de continuar, quiero invitarte a mi grupo privado solamente escribiendo la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Recuerda que en este grupo yo estoy dando señales de entradas y salidas que serán de mucha utilidad para tus futuras operaciones. Y sin más, suscríbete a este canal, dale me gusta, coméntanos y comparte este video con todo el mundo. ¡Comenzamos! Muy bien amigos, hoy vamos a operar con el indicador MACD. Este indicador se utiliza en el análisis técnico para evaluar la predicción de fluctuaciones de precios y también para la fuerza de la dirección de la tendencia y la definición de puntos de entrada. Pero no olvidemos que este indicador es una herramienta auxiliar de análisis técnico. Por lo tanto, para obtener un mejor resultado es mejor realizar un análisis técnico y prestar atención al nivel de soporte y resistencia. Y solo entonces tomamos en cuenta las indicaciones de este indicador. Ya tengo los indicadores de los datos conectados y todos los ajustes en él se dejan por defecto. Como podemos ver, consta de dos medias, una línea deslizante de color verde y otra roja, así como una línea horizontal con una marca en cero. En los diferentes lados del histograma se forman velas verdes y rojas. El histograma sirve para determinar los volúmenes en el mercado y un deslizamiento por el medio sugiere una reversión del precio. La señal para abrir un trade es el momento en que la media de color verde se desliza y comienza a cruzar. Por ejemplo, de abajo hacia arriba nuestra media de color roja que se desliza por encima. También en este punto, en la línea horizontal con la marca 0, el histograma verde crece hacia arriba. Esta situación nos dice que los volúmenes van a aumentar próximamente y el precio subirá. Lo mismo pasa cuando la media verde se desliza cruzando por encima de la media roja de arriba hacia abajo. Y al mismo tiempo desde la línea horizontal con la marca 0 se forman barras rojas hacia abajo. Esto nos dice que los volúmenes están creciendo a la baja. También cuando la media verde se acerca a la línea horizontal con la marca 0 de abajo hacia arriba. Y después de eso comienza a aparecer también un histograma verde sobre la línea horizontal con la marca 0. Esta situación también nos dice que los volúmenes están creciendo hacia arriba y aquí podemos abrir un trade hacia arriba. También cuando la media roja se forma debajo de la línea horizontal con la marca en 0. Y después de eso comienza a cambiar su color a verde y se vuelve más pequeño y se acerca a la línea horizontal con la marca 0 de abajo hacia arriba. Esta situación también es una señal para abrir un trade hacia arriba. También en la dirección opuesta, cuando el histograma verde cambia su color a rojo y se acerca a la línea horizontal con la marca 0 de arriba hacia abajo, nos dice que el precio próximamente caerá. Por supuesto, cada situación en el mercado se considera individualmente, porque aquí los niveles también juegan un papel importante y en general en la situación en el mercado. Después de todo, las velas en sí también nos dan una idea de dónde pretende moverse el precio próximamente. Aquí, por ejemplo, en esta situación vemos que el precio se movió hacia el nivel de resistencia y cayó en la zona de corrección y se movió en este rango. Y en este momento comienza a salir de esta corrección hacia abajo y aquí sugiero abrir un trade por un minuto a la baja. Además hay una intersección de nuestra media y en la línea horizontal con la marca 0 se forma un histograma rojo hacia abajo. En esta situación nos dice que los volúmenes están creciendo a la baja y próximamente el precio caerá. Creo que en esta situación un minuto será suficiente y el precio continuará su movimiento al menos hasta el nivel de soporte interno. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Muy bien amigos, el precio de hecho ha seguido bajando y estamos obteniendo ganancias. Un buen comienzo. Asegúrate de ver este video hasta el final, ya que creo que en nuestra sesión de hoy habrá diferentes situaciones y podrás ver cómo trabajar con este indicador con algunos ejemplos. Bueno, por ahora sugiero continuar y considerar la próxima situación en el mercado. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte. También vemos que el precio ya ha tocado varias veces este nivel y en este momento hay una especie de aumento. Aquí sugiero abrir un trade por un minuto a la baja, ya que próximamente este nivel se romperá. Aquí el indicador confirma nuestro punto de entrada.
Vemos que hay una intersección de las medias deslizándose y aumenta el volumen a la baja. Y justo ahora se puede observar un buen impulso del movimiento y los precios bajan. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bastante bien, amigos. El precio realmente rompió el nivel de soporte y estamos obteniendo ganancias. Todo va bien, continuamos. Aquí vemos que en este punto hay una reversión y el precio se mueve con fuerza hacia arriba y hasta el nivel de resistencia todavía hay espacio. Además, hay una intersección de las medias y durante mucho tiempo se han estado moviendo en paralelo entre sí. Aquí abriremos un trade durante 2 minutos hacia arriba. Creo que en esta situación es más probable que el precio continúe su movimiento hacia este nivel. Después de todo, el precio aquí también tiene un excelente potencial para aumentar. También en este caso se forma una barra verde en el histograma hacia arriba y eso significa que están aumentando en volumen. Abriremos un trade durante 2 minutos teniendo en cuenta que es posible que ocurra alguna corrección o un ligero retroceso hacia abajo. Después de eso, el movimiento hacia arriba seguramente continuará. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bastante bien, amigos. Después de la reversión, el movimiento hacia arriba continuó y obtenemos ganancias. El indicador nos sugirió de nuevo un buen punto de entrada. Vamos a seguir buscando en el mercado situaciones similares. Aquí vemos que desde el nivel de resistencia se ha producido un retroceso y el precio se mueve hacia abajo. En este caso hay una intersección de las medias y los volúmenes están creciendo a la baja. Aquí abriremos un trade por 1 minuto a la baja. Creo que próximamente el precio todavía se moverá hacia abajo, al menos hasta el nivel de soporte interno, dado que ese nivel es bastante fuerte. Creo que en esta situación 1 minuto será suficiente. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bien, amigos, bastante bien. El precio se mueve bastante lento pero con fuerza y aquí obtenemos ganancias. Continuemos buscando el siguiente punto de entrada. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte. También vemos que en este momento hay un movimiento a la baja. Los máximos de precios se están volviendo más bajos. Además, hay una intersección de las medias deslizándose y aumentan los volúmenes a la baja. Abriremos un trade por 2 minutos a la baja. Y justo ahora el precio se mueve con bastante fuerza e impulsivamente. Creo que próximamente continuará moviéndose hacia este nivel y tal vez se romperá. Creo que con 2 minutos serán suficientes. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Excelente, amigos. Como se puede ver, el precio realmente continuó moviéndose hacia abajo y este nivel se rompió. Y aquí obtenemos ganancias. Vamos a seguir buscando situaciones similares en el mercado. Aquí tenemos un nivel de soporte. También vemos que desde este nivel hay un retroceso hacia arriba. Abriremos un trade por 1 minuto hacia arriba. Creo que desde este nivel el precio todavía se moverá hacia arriba y al menos hasta el nivel interno de resistencia. Además, nuestro indicador indica que los volúmenes están aumentando y aumentarán próximamente. Entonces el precio se moverá hacia arriba. Ahora lo marcaré con una línea horizontal para mayor comodidad. Entonces, amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Genial, amigos, bastante bien. Como podemos ver, el precio ha seguido subiendo y estamos obteniendo ganancias. El indicador volvió a ser correcto. Vamos a continuar buscando el siguiente punto de entrada. Aquí tenemos un nivel de soporte. También vemos que hubo una buena y fuerte tendencia bajista. Y después de tocar el nivel, el precio retrocedió hacia arriba y cayó en la zona de corrección y se movió en este rango. Y en este momento ha habido una salida de esta zona y el precio comienza a tocar nuestro nivel. Aquí sugiero abrir un trade por 2 minutos a la baja. Creo que próximamente este nivel se romperá. Además, nuestro indicador nos dice que hay una intersección de las medias deslizándose y aumentan los volúmenes a la baja. Creo que 2 minutos aquí serán suficientes, incluso teniendo en cuenta una corrección. Entonces, amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Bueno, bastante bien, amigos. El precio desaceleró su movimiento, pero aún así continúa el movimiento a la baja y obtenemos ganancias. Mientras tanto, en el depósito ya tengo $7,000 y sugiero abrir un último trade para hoy.
Ahora estoy buscando en el mercado una situación adecuada. Muy bien, continuemos. Aquí también tenemos un nivel de soporte. También vemos que en este momento el precio se mueve hacia nuestro nivel con bastante fuerza. Aquí abriremos un trade por 2 minutos a la baja. Creo que en esta situación es más probable que este nivel se rompa, ya que también nuestro punto de entrada lo confirma nuestro indicador, con una intersección de las medias deslizándose y los volúmenes que se están aumentando a la baja. Al mismo tiempo, el precio en general tiene un buen potencial a la baja. Creo que aquí 2 minutos serán suficientes, incluso teniendo en cuenta una corrección o un posible pequeño retroceso hacia arriba. Entonces, amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Excelente, amigos, como podemos ver, el precio realmente continuó su movimiento a la baja y aquí estamos obteniendo beneficios. Mientras tanto, en el depósito ya tengo $10,000, así que sugiero terminar por hoy, ya que cumplí con mi plan para el día de hoy. Además, este indicador nuevamente resultó ser correcto y sugirió un buen punto de entrada. Con el enfoque correcto, esta estrategia funciona muy bien. Espero que este video te haya gustado mucho, que hayas aprendido información muy valiosa para ti y que encuentres situaciones similares en el mercado para que puedas practicar con ellas y así en un futuro obtener grandes resultados. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado al final de este video y estoy súper emocionada que te hayas quedado conmigo hasta el final. En este video hemos trabajado con el indicador MACD. Te recuerdo que este indicador, como te lo había mencionado antes, es una herramienta auxiliar de análisis técnico. Y en este video hemos aprendido cómo trabajar con este indicador y con esta estrategia. Ahora tú ya sabes cómo trabajar con esta estrategia, por lo tanto te recomiendo que la apliques a tu propio trading. Así, posteriormente vas a obtener grandes resultados y muchos beneficios. Y todo esto será gracias a tu propio esfuerzo. Así que siempre mantente motivado y ve aprendiendo cada día para mejorar. Y también quiero invitarte a mi grupo privado solamente escribiendo la palabra clave en mi grupo de Telegram. Te recuerdo que en este grupo yo estoy dando señales de entradas y salidas que van a hacer que tu trading sea mucho más sencillo. Siempre estoy leyendo todos tus comentarios, así que te agradecería mucho que me dejaras un comentario debajo de este video o en mi grupo de Telegram. Sin más, suscríbete a este canal, dale me gusta y comparte este video con todo el mundo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.